Bueno, seguimos todavía con la unidad 2. Todavía seguimos con la unidad 2. Nos faltan todavía algunos temas, pero en este caso vamos a atender la parte de destilación. Así que el problema trata de un proceso de separación tal como lo es la destilación. ¿Qué sucede con la parte de la destilación si lo comparamos con la evaporación? Pareciera que es el mismo principio, solo que aquí algo que es muy sobresaliente son las propiedades de la mezcla que se quiere separar. Una de las propiedades o una de las propiedades que en este caso el problema como que va a hacer énfasis, es los puntos de ebullición. De hecho, cuando ustedes tomen la decisión de aplicar la destilación, pues lo primero que deben de buscar cuáles son esos puntos de ebullición de cada uno de los componentes que puede tener su mezcla. Hablando de una mezcla, por ejemplo, una mezcla binaria, tal es el caso como el que tenemos aquí de heptano y octano. Entonces, el punto medular de optar por la destilación, pues es conocer los puntos de ebullición. Se entiende que cuando yo voy a hacer una destilación, algo quiero separar. En una mezcla y algo quiero separar. Entonces, aquí considero las propiedades. Y una de las propiedades, como les digo, pues es el punto de ebullición. Otra de las propiedades también, pues es la volatilidad. También es algo que consideran mucho en la parte de la destilación. Aquí, si leemos el problema que nos menciona de una mezcla equimolecular de heptano-octano, pues valdría la pena saber cuál es el punto de ebullición del heptano, cuál es el punto de ebullición del octano, la volatilidad de cada uno de ellos y posiblemente quién es más pesado y quién es más ligero. Entonces, esas son como que tres cosas que yo debo de considerar. Punto de ebullición, que es como que el que está en primer lugar, la parte de la volatilidad y la parte de si es ligero o es pesado. Se entiende que aquel que tiene mayor punto de ebullición se va a separar primero, se va a separar segundo. Aquel que tenga mayor punto de ebullición se separa primero, se separa segundo. ¿Vale? Mayor punto de ebullición. Yo les digo que hay que tomar en cuenta el punto de ebullición. Ahora les pongo el caso. ¿Qué pasa con aquel componente que tenga mayor punto de ebullición? ¿Es el que se va a separar primero? ¿Es el que se va a separar segundo? ¿Vale? De hecho, podríamos decir que es el que no quiero que se separe, ¿no? Porque se entiende que si yo voy a aplicar la destilación es porque el componente que yo voy a elegir para que se separe, pues es el que tiene menor punto de ebullición, el punto de ebullición más bajo. Por ejemplo, quitando un poquito lo de heptano-octano, un ejemplo sencillo, agua con alcohol, una solución hidroalcohólica. ¿Cuál es el que se va a separar primero? El alcohol. ¿Debido a qué? Debido principalmente a su punto de ebullición, que está alrededor de 78 grados, más o menos. Mientras que el agua, pues podemos decir que hasta los 100 grados, ¿no? Depende de las condiciones también de presión. Pero podríamos entender que primero es el agua, digo, el alcohol y después el agua. Ahora, la otra también podríamos considerar la volatilidad. Si nos vamos a una solución hidroalcohólica, que es un poquito más fácil de idearlo, ¿quién es más volátil? Entre el agua y el alcohol, ¿quién es más volátil? ¿Quién genera vapores más rápido a temperatura ambiente, a condiciones ambientales? ¿Quién genera vapores?
El alcohol, de hecho nosotros lo hacemos tal vez no todos los días, pero en algún momento tomas el alcohol y el olor, ¿no? Es más rápido, generan más vapores a condiciones ambientales por la presión, por la presión de vapor que pueda tener. Entonces, esa es una. Y dos, si no sé quién se va a separar, posiblemente hay que ver quién es el compuesto más ligero y quién es el más pesado. Vámonos, por ejemplo, al heptano, al octano. ¿Conocen ustedes el punto de ebullición de alguno de ellos? ¿No? No, pues tenemos que ir a una hoja de seguridad, a internet, a la bibliografía. No. ¿Conocen la volatilidad de alguno de ellos? No, tampoco. Pero podrían decir quién es más pesado y quién es más ligero. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Podrían decir, este es más pesado y este posiblemente es el más ligero. Mande. Fuerte. Sí, podríamos definir quién es más pesado y quién es más ligero, posiblemente por los carbonos que contiene. Y si lo ponemos en consideración, quién es más pesado o quién es más ligero, ¿quién es el que se va a separar ahí entonces? ¿Quién es el que me va a interesar? El heptano, con respecto al octano, ¿no? Sin embargo, cuando se hace el proceso de destilación, voy a tener más rico en el componente de menor temperatura de ebullición, más rico el más volátil y más rico el que es más ligero. Eso es lo que voy a tener yo en mi producto destilado. Sin embargo, siempre va a arrastrar un poco del componente más pesado. Aún así, aunque tenga menor temperatura de ebullición, aunque sea menos volátil y aunque sea más pesado, siempre va a haber unas trazas o alguna cierta composición del producto más pesado, menos ligero y con mayor temperatura de ebullición en la mezcla de mi producto, en la mezcla de mi producto destilado. Siempre va a tener. No voy a tener un destilado 100% puro. ¿Sí? Es difícil que se tenga esa parte. Pero sí puedo tener en mayor proporción el compuesto que a mí me interesa, que en este caso va a ser el heptano, en comparación con el octano. Bueno, entonces esas son las características que yo debo de considerar para tomar la decisión de cómo voy a destilar. Menor temperatura de ebullición, mayor volatilidad y más ligero. Si leemos el problema, tenemos una mezcla equimolecular, o sea, 50% de un compuesto y 50% del otro compuesto. Compuesto A y compuesto B, por ejemplo, que en este caso sería heptano y octano respectivamente. Entra como alimentación la mezcla que va a entrar a la torre, entra como alimentación. En este caso tenemos 100 moles sobre hora en un plato intermedio de una columna de rectificación. El plato intermedio que ellos mencionan en el enunciado es mi plato de alimentación. Tengo mi torre y va a tener un número de platos. Y donde entre mi alimentación, pues le voy a denominar plato de alimentación. Dice que trabaja la presión atmosférica normal. Se desea obtener un producto destilado que contenga 98% de moles heptano. Es lo que les mencionaba, que tenemos ahí mi producto destilado más rico en el compuesto de menor temperatura de ebullición, más volátil, más ligero, que es el heptano, 98%. Y un producto de colas, es decir, que lo que ya no se separe como producto destilado
lo que ya no se separe, de heptano, pues que quede, dice, 5% en la parte de producto de cola, o sea, en el fondo de la torre. Entonces, podemos ir identificando, por ejemplo, producto destilado, producto de colas, una mezcla binaria equimolecular de heptano-octano, la alimentación de 100 moles sobre horas, que el producto de colas tenga el 5% de heptano. Luego nos menciona que la alimentación, entra a la columna a su temperatura normal de ebullición. Y esto es muy importante porque según las condiciones de temperatura, las condiciones de la alimentación, es también, ¿cómo le diré? Predomina en el número de platos que vaya a tener mi torre. Entonces, esta parte de que la alimentación entre cercano a su temperatura de ebullición, posiblemente yo ya no requiera mucha energía cuando lo lleve a la torre, porque ya tiene una alimentación pues que está a punto de ebullir. Entonces, posiblemente yo ya no requiera mucha temperatura, mucha energía en mi columna de destilación. Cosa contrario, si tal vez entre mi alimentación fría, ¿sí? Si entra mi alimentación fría, posiblemente cuando entre a la torre requiera más energía, porque de aquí a que se eleve su temperatura al punto de ebullición, pues va a requerir mayor energía. Entonces ahí, esa parte de hecho también es muy importante cuando se define el número de platos que puede tener mi torre. Ahorita nos dice que entra a su temperatura normal de ebullición, es decir, está cercano a la ebullición. Con que le agregue un poco de energía va a ser el cambio de fase de líquido a vapor. Hay otras condiciones en las que puede entrar mi alimentación, ¿sí? Hay otras condiciones, de hecho hay un valor que le vamos a denominar, aquí lo voy a poner nada más, Q. Depende de este valor, va a depender el número de platos que va a tener mi torre. Q pues es calor. Entonces esa Q puede tener varios valores según las condiciones a las que entre mi alimentación. Y ahorita vamos a ver cuando entra la alimentación cercana a la ebullición, cómo se comporta Q. Ahorita lo vamos a ver cuando tracemos la parte del diagrama de McKay-Thiele. Ahí van a ver la tendencia que toma, en este caso Q. Bueno, el vapor procedente del piso 1, es decir, a ver, lo voy a dibujar a ver si. En el planteamiento, a ver, aquí voy a dibujar para que se ponga un poquito más, a ver si se entiende un poco más esto. Igual y abro esto. Entonces ya no lo dibujé, ahí está, miren. Lo que quiere ir diciendo esto, y espero que lo vayan haciendo, aquí tenemos una mezcla equimolecular de heptano-octano. ¿Qué quiere decir? Que aquí está entrando como alimentación, ¿sí?
Ahí está. Ahí está la alimentación. Y está entrando una mezcla 50% etano, 50% octano. Por eso dice equimolecular, porque hay esa equivalencia en la parte de composiciones. Entonces tengo una composición de etano del 50% y del octano, que lo voy a poner C8, así lo voy a abreviar, 50%. Así es como yo lo puedo ver. ¿Sí se observa? Sí. Entonces ahí tengo la alimentación, 50% etano, 50% octano. ¿Cuánto está entrando? 100 moles sobre hora. Esto comúnmente lo puedo tomar como F. Así es como lo pueden representar, como F. 100 moles sobre hora. La alimentación pues entra en un plato. Que está aquí señalado, que obviamente no corresponde, pero solo es para ejemplificar esto que voy a ponerle así como una X. Esto es lo que yo denomino como plato de alimentación. Sí, es mi plato de alimentación. Porque es el plato donde entra mi alimentación, mi mezcla, ¿no? Menciona que el producto destilado va a estar rico en etano. Entonces quiere decir que mi compuesto de interés, mi compuesto en el producto destilado, o el compuesto que yo quiero que se separe casi totalmente, es el etano. Entonces yo aquí, en el producto destilado que le voy a llamar D, que va a ser mi producto destilado, así le voy a llamar D, es mi producto destilado. Entonces aquí tengo XD, que vale 98%. Y luego dice que un producto de colas que contenga 5% de etano. O sea, el producto de colas, en este caso, comúnmente le llaman, bueno, está en la nomenclatura en inglés y le llaman W. Es mi producto de cola. A veces le llaman residuos, pero yo no llamo residuos porque posiblemente tú le des otro uso. Entonces un residuo es aquello que ya no le puedes dar uso, ya no le puedes dar un valor agregado, y este es solo lo que quedó en el fondo de la torre y que ya no se pudo destilar, o que ya no era viable destilarlo, posiblemente. Entonces tengo W y la composición de heptano le voy a llamar obviamente XW, que es un 5%. A ver, aquí nomás voy a corregir esto, nomás por los colores. Repito, este es mi plato de alimentación. Sí, les voy a pasar el programa, nomás digo. Porque con eso se van a dar cuenta que pueden calificarse automáticamente. Entonces, ubicamos la alimentación, producto destilado y producto de cola. Eso es lo que yo tengo ahí. Asociado al problema, entonces yo tengo 5% de heptano aquí, 98% de heptano acá. Luego nos menciona algo súper importante que les decía, la temperatura a la que entra mi alimentación, que entra casi, ya nada más le agrego un poco de energía y se hace la separación, como si fuera una destilación flash. Y eso aquí
es donde yo voy a considerar el valor de Q. Entonces, según las condiciones de alimentación, Q va a tener un valor. De hecho, me gustaría enseñarles cómo se ve Q cuando yo trazo en diagrama de McCarthy. A ver, para que me entiendan y no sea muy abstracto. Bueno, entonces ahí tenemos el diagrama. ¿Y qué más nos menciona el problema? El vapor, dice, el vapor, aquí voy, procedente del piso 1. El piso 1 se refiere a este es el piso 1. Entonces menciona que el vapor procedente del piso 1 entra en el condensador. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la mezcla binaria aquí. A ver, se lo voy a poner así. Aquí tengo el heptano más el octano. Se calienta, le agregamos energía, ¿sí? Le agrego energía, lo voy a poner con una E para no confundir con el valor de Q. Le agrego energía, se calienta un poco más la parte de la mezcla binaria y empieza a generarse vapores de heptano, ¿sí? Empieza a recorrer toda la torre y también atrás de ello pues viene un poco de octano, un poquito, ahí va, están de color verde. Entonces, lo que nos quiere decir este enunciado es que el vapor que se genera producto del punto de ebullición, de la mezcla y del cambio de fase de heptano líquido a heptano en forma de vapor, es que ese vapor o esta mezcla ahora ya de vapor viaja a través de las tuberías que dan a un intercambiador de calor. Este es un intercambiador de calor. De hecho, ya lo vimos, es un intercambiador de calor que en este caso está funcionando como un condensador, ¿sí? Este es un intercambiador de calor, pero es un condensador. ¿Por qué lo digo? Porque acá abajo también tengo otro intercambiador de calor, ¿sí? Aquí tengo otro intercambiador de calor. Pero este está funcionando como un medio de calentamiento, como un rehervidor, ¿sí? El de aquí aporta energía, ¿sí? Este intercambiador de calor aporta energía. El de acá retira energía. El de aquí, al agregar energía, hace que se caliente la mezcla binaria en mi torre de destilación y haga el cambio de fase de estado líquido a estado vapor, ¿sí? Entonces, el objetivo es que pase de líquido a vapor, el rehervidor. Mientras que el intercambiador de acá arriba, que funciona como un condensador, hace todo lo contrario, que pase de estado vapor, ¿sí?, a estado líquido. Eso es lo que hace cada uno de los intercambiadores de calor, o el objetivo que tiene cada uno de ellos. El de arriba condensa, pasa de estado vapor a estado líquido. Y el de abajo caliente, pasa de estado líquido a vapor. Bueno, entonces nos dice que el vapor que procede del piso 1, de aquí, pasa por esta tubería y llega a un condensador.
Es lo que nos mencionan aquí. Se enfría, pasa de vapor a líquido, se enfría. Hay la parte de intercambio de energía, de calor, en este caso calor latente, porque hay un cambio de fase. Y al condensarse llega a esta tubería. Esto que ven en esta línea son tuberías. Entonces aquí se hace el cambio de fase de vapor a líquido, sale de mi condensador y se entiende que ya es mi producto destilado y ya lo voy a direccionar a la salida. O sea, ya le voy a decir producto, pues ya vámonos. Ya. Sin embargo, aquí hay un pero. No todo el producto sale con las condiciones o con concentraciones esperadas. Por ejemplo, no todo el producto sale con una concentración del 98% de heptano. No sale puro como yo lo quiero. Entonces, aquí hay un dispositivo, yo he visto, hay como un tipo de dispositivo ya en automático que está monitoreando la salida del producto destilado en términos de composición y define si sale o no sale todo. Que comúnmente no va a salir todo lo que se condense, lo que llegue aquí y se condense y caiga acá. No todo va a salir. Entonces se tiene que hacer un reflujo, que cierta cantidad del producto destilado que no reúne la composición necesaria, se tiene que regresar. Y esto es lo que se conoce como un reflujo. Y solo una parte, de hecho lo voy a poner con otro color, solo una parte sí sale. Solo una parte, no todo. Entonces, no todo lo que se esté evaporando, ¿sí? Y que llegue al condensador, sale como producto destilado. No todo. En términos de flujo, no todo. La otra parte se regresa. Se alimenta otra vez el destilador y vuelve a caer. Y vuelve a hacer el proceso. Se calienta, cambia de fase, emigra la mezcla de vapor, heptano, octano, y vuelve otra vez al condensador y vuelve otra vez a condensarse, cae el producto líquido. Aquí se define qué parte sí se envía ya como producto destilado o qué parte se regresa, como, en términos de reflujo. Entonces hay que entender que aquí todo lo que se condensa no es todo lo que sale realmente ya como producto destilado, sino hay una parte que se regresa para poder obtener pues la pureza necesaria, porque no todo lo que se obtenga como producto va a ser con las condiciones de concentración al 98%. Eso es lo que me dice cuando nos menciona que entra en el condensador de reflujo, que en esta columna es un condensador total, una parte del condensado vuelve a la columna a su temperatura de condensación y otra sale como producto destilado. De tal modo que la relación entre el líquido que retorna y el vapor que llega, la relación de reflujo es de 3/4. Es decir, aquí L sobre V es 3/4. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente cierta cantidad ¿cómo llamarle? De la corriente, sí sale como producto destilado y otra como reflujo. Eso es lo que nos está diciendo, que hay que poner atención cuánto sí está saliendo ya como tal del proceso de destilación, pero también cuánto está regresando todavía a la torre para volverse a calentar, volverse a hacer el cambio de fase de vapor a líquido y nuevamente obtener las concentraciones necesarias. Eso es lo que nos está diciendo. Por último, determínese el número de pisos teóricos necesarios, aquí voy, y la posición del plato de alimentación. La posición del plato de alimentación va a estar en consideración a cómo entra nuestra alimentación, si entra frío, entra caliente, etc.
Y luego nos menciona que los datos de equilibrio son estos. Y ahorita vamos a ver cómo los vamos a utilizar. No, aquí se cargó, aquí está, miren. Pero no viene como... aquí está. Esto me va a ayudar. Pero igual también está en inglés. A ver. A ver este. No, es que no viene. A ver este. Líquido saturado, tampoco. A ver este. Es que viene en inglés. ¿Qué tal si digo algo que no es? Hasta van a decir que... Van a decir, no, el docente dijo esto. No, pues igual... Pues ya. Aquí está, mira, ya lo encontré. Es este. Bueno, entonces, vámonos a la parte de datos. Vámonos a empezar con los datos. ¿Cuál sería el primer dato, jóvenes? Jóvenes, ¿cuál sería el primer dato? Ahorita, a ver, la parte de la mezcla equimolecular. Entonces, tenemos una mezcla binaria, este sería el primer dato, tenemos una mezcla binaria equimolecular. ¿Qué otro dato? Que la mezcla binaria es de heptano-octano. Entonces, la mezcla es heptano, C7, así lo voy a poner, más C8. Y ahora sí, ¿qué otro dato? ¿Qué sigue? La alimentación, comúnmente denominado como F. Y en este caso, 100 moles, 100 mol sobre hora. ¿Sí? Vamos a poner. ¿Y cuál sería el siguiente dato? La presión atmosférica. La presión, una atmósfera. Siguiente dato. Ahora sí, el dato. XD, es decir, la composición del producto destilado. XD, que es 98%, pero para usos 98. Es obviamente de heptano, del componente con menor temperatura de ebullición, más volátil, menos pesado. Siguiente, el producto de cola también con respecto a este tipo de compuesto, que en este caso sería XW, que es un 5%, pero para usos 0,5. Siguiente, la temperatura de la alimentación o las condiciones de temperatura de la alimentación, ¿no? ¿Cómo le ponemos? Condiciones de temperatura. Condiciones de temperatura. Y aquí nos dice que entra, pues, yo diría muy caliente porque ya entra a su temperatura normal de ebullición. O sea, entra, creo que es un líquido, como va a ebullir y requiere nada más un poco de energía para hacer el cambio de fase, es un líquido, es una mezcla saturada, es un líquido saturado. De hecho, por eso le digo que la importancia de conocer la parte termodinámica, porque cuando tú ves termodinámica, tú ves las condiciones, por ejemplo, de un sistema, y que dentro de ese sistema tú tienes ciertos estados termodinámicos. Si es un líquido enfriado, si es un líquido saturado, si es una mezcla de líquido saturado y vapor saturado, si es vapor saturado o si es vapor sobrecalentado. Entonces, se entiende
que si mi mezcla está entrando muy caliente, que solo requiere un poco de energía para hacer el cambio de fase, entonces quiere decir que es un líquido saturado. Porque de hecho la definición de un líquido saturado es esa. Es un líquido que solo, que solo requiere un poco de energía y que está a punto de hacer el cambio de fase de líquido a vapor. Hay que agregarle calor latente, ¿sí? De hecho, ese es también el concepto de calor latente, que es la energía que yo agrego para hacer el cambio de fase, porque también tengo calor sensible, pero en un calor sensible no hay cambio de fase, en calor latente sí hay un cambio de fase. Bueno, entonces si me está diciendo que la alimentación o mi mezcla binaria entra a condiciones de temperatura cercanas a la ebullición, entonces quiere decir que casi estoy seguro que estoy trabajando con un líquido saturado. Voy a copiar este, que es el más bonito que encontré. A ver, aquí tengo otro. Ah, aquí está, más bonito aún así. Ahora que se cargue. Bueno, ¿qué otro dato tengo? Siguiente, ¿qué otro dato tengo, jóvenes? No se amontonen. Bueno, el vapor nada más habla sobre la parte de las condiciones, ¿no? Que nos está diciendo que no todo el vapor que se condensa se va a salir como producto destilado, sino hay que regresar un poco todavía a la torre. La relación, el reflujo, ¿no? El reflujo, que es la relación de cuánto líquido está saliendo y cuánto de vapor. Es 3, 4. Y de ahí que nos piden los platos. Nos dicen, dime cuántos platos teóricos pues va a tener tu torre de destilación. Y por último, dime cuál es el número de platos, pero de tu alimentación. ¿En qué plato entra tu alimentación? Si tiene 20 platos toda tu torre, dime en qué plato, en qué número de platos exactamente va a entrar tu alimentación. ¿En el 5, en el 6, en el 7, en el 10, en el 15? Es lo que queremos, saber en qué plato va a entrar. No, pues salió. Ya lo voy a copiar mejor. No, ¿cómo te voy a enviar por correo? Copiar imagen. Ok, y ahora, jóvenes, pongan atención. Ahora sí les voy a explicar esto, miren. Ya que tengo aquí al menos la figura, lo poquito que tengo aquí, que se logra ver un poquito. A ver, ¿por qué salió? Ah, ok, es una impresión de pantalla. Jóvenes, por favor, es una impresión de pantalla. Ponemos atención. A ver, miren, aquí es donde está la idea de Q, porque Q van a saber que es, bueno, van a dar cuenta que es, así como todos los demás variables, es muy importante saber qué pasa con Q. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer un diagrama de McKay-Thiel, Q yo lo tengo que determinar. Hay una fórmula para que yo obtenga Q. La fórmula que yo aplique de Q va a depender de cuáles son las condiciones de la alimentación, principalmente de su temperatura. Sin embargo, hay una Q que no se calcula, porque ya podemos decir que no es necesaria. ¿Cuándo esa Q no se calcula? Cuando el problema nos dice que
la alimentación entra como líquido saturado, o entra muy caliente, o entra cercano a su temperatura de ebullición. Por eso ahorita nosotros no lo vamos a calcular, pero sí hay que ver cómo se representa en el diagrama. Sucede lo siguiente: cuando Q entra como líquido saturado, de hecho está subrayado aquí, Q tiene un valor de 1. Entonces, cuando Q tiene un valor de 1 y nos dicen que la mezcla entra cercano a su temperatura de ebullición, o en términos termodinámicos entra como líquido saturado, Q obtiene el valor de 1. Entonces, como Q tiene el valor de 1, entonces Q es una recta 100% vertical. O el valor de Q, hasta donde yo recuerdo, tiende al infinito. Entonces, se traza como una línea totalmente vertical. O, eso también lo leí en su momento, o si yo tomo este punto como el punto de origen y como base y línea de origen, pensando que este es X y pensando que Q es Y, entonces también podríamos decir cuando Q genera un ángulo de 90 grados. Entonces, estos valores que yo estoy mencionando de 90 grados, o que Q genera una línea totalmente vertical y tiende hacia el infinito, se calcula. Sin embargo, este valor de Q, pues, como ya saben que tiene al infinito o genera un ángulo de 90 grados, pues no se calcula. Dicen, pues ya se da por hecho que va a ser una línea recta totalmente vertical. Pero todas las demás Q, por ejemplo, para esta Q definido como A, esta Q definido como C, o esta Q como D y esta Q como E, se tienen que calcular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un valor de Q, cuando es menor o genera un ángulo menor a 90 grados, se trata de un líquido subenfriado. Es decir, es una mezcla fría que se encuentra a condiciones ambientales. Por ejemplo, podemos decir que a temperaturas de 20, 25, 30, a condiciones ambientales. Cuando la mezcla cuando la mezcla binaria se trata de una mezcla de líquido y vapor, ¿sí? Q genera un ángulo mayor a 90 grados. Cuando la mezcla que va a entrar a mi torre de destilación entra como un vapor saturado, el valor de Q es 0. ¿Sí? Y si se dan cuenta, es una línea totalmente horizontal. Y cuando mi alimentación dice que entra como vapor sobrecalentado, la parte del ángulo que forma es mayor a 180, pero menor a 270. Entonces, todos esos valores de Q se tienen que calcular. Pero ahorita, como Q nos están diciendo que se trata de un líquido saturado o una mezcla caliente que está a punto de ebullir, pues nos dicen, toma el valor de Q con un valor con tendencia al infinito y que forma un ángulo de 90 grados. Entonces, en este caso, ya no es necesario que tú lo calcules. Pero si se tratara de una mezcla fría, tienes que calcular, porque tienes que decirme qué ángulo va a formar. Y ese ángulo, pues obviamente también se traza. Si tu alimentación fuera una mezcla de líquido-vapor, también tienes que calcular ese ángulo o el valor de Q y decir cuál va a ser el ángulo, si mayor a 90 pero menor a 180. Y eso, pues hay fórmulas, obviamente, y te lleva otros, no sé, como una media hoja más o menos. Y hay que buscar las entalpías, los calores específicos y demás. Pero por el momento Q
como ya sabes que tu alimentación entra caliente, cuando tú vas a trazar tu diagrama de McCarthy, va a ser una línea totalmente vertical, con un ángulo de 90 grados. Si calcularan ustedes, yo pienso que le darían un poquito más de importancia a esto. Ahorita dicen, bueno, pues ya sabemos que va a dar una línea totalmente vertical, pero si se pusieran a calcular, vieran el mundo de información que tú requieres, tan solo para decirme, mi alimentación entra frío, ok, ¿cuál es la inclinación de la recta de Q? Porque ahí se llama recta Q. No, pues yo sé que es frío, ok, entonces va a tener un ángulo menor a 90, pero mayor a 0. Dime cuánto va a ser el ángulo que va a formar la recta Q. No sé, pues 35 grados. A ver, calcúlalo. Y tienes que calcular. Y es un mundo de información también. Yo te pongo como una media hoja, 3/4 de hoja. Así que podríamos agradecer que la mezcla entra a sus condiciones normales de ebullición, porque así de esa manera ya no vamos a calcular Q, porque ya estamos considerando que va a ser una línea totalmente vertical con un ángulo de 90 grados. Bueno, y asociado a eso tenemos la parte de los datos de equilibrio y tenemos el diagrama. Entonces este es el planteamiento. Y ahora pues vamos a considerar los balances. Hagan los balances. A ver, para que 3. Entonces, el siguiente punto, jóvenes, es atender la parte del balance. Entonces, aquí también asociado al planteamiento, vamos a considerar, jóvenes, el balance. Recuerden que como no hay acumulación, no hay reacción química, entonces todo queda en términos de entradas igual a salida. Y por lo tanto, ¿qué tengo como entrada? Pues mi alimentación. Balance de materia general. Y donde yo establezco entradas igual a salida, y quedaría entonces, voy a poner acá al lado, alimentación igual al producto destilado más el producto de cola. Ese es mi balance de materia general. Mi balance de materia, pero ahora específico. Yo les decía que cuando hablamos en términos de balance de materia específico, pues vamos a escoger algunos de los componentes con los que queremos trabajar. Tenemos dos componentes, tenemos heptano y octano. Comúnmente se escoge el del compuesto de interés o, en su defecto, el que yo tenga de mayor información. ¿Cuál de los componentes tengo mayor información también? Pues del heptano. ¿Podría trabajar el balance de materia específico por parte del octano? También. Pero repito, el balance específico se hace con respecto al compuesto de interés o de aquel que yo cuente información. Entonces va a ser con respecto al heptano. Y todo queda en términos de composición. Por lo tanto, sería F, XF, D, XD, más W, XW. Jóvenes. Entonces, ese sería mi balance general y mi balance específico. Hasta ahí, ¿qué más puedo proponer? Bueno, entonces, hagan los cálculos, por favor. Entonces ya vamos a empezar la parte de
operaciones y resultados. Apliquen las ecuaciones. Le vamos a poner ecuación, pues si le quieren poner ecuación A y ecuación B. Adelante, jóvenes, a ver cómo les queda los valores. Sale, a ver. Vamos a aplicar la ecuación A, que por ahí empezaríamos. Entonces, podríamos enunciar aquí, aplicando, ¿sí?, aplicación de la ecuación, por ejemplo, en este caso, de la ecuación A. Si la voy a aplicar, que en este caso es este, ¿cuánto vale ya directo? ¿Cuánto vale F? 100 moles, 100 mol sobre hora, ¿no? Es igual a D. ¿Cuánto vale D? No, no tengo. Más W. Y de aquí, pues yo puedo optar por alguno de D o W. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? La ecuación en función de quién lo quieren dejar. D. Por lo tanto, D es igual a 100 mol sobre hora menos W. Y esta es la ecuación C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo pueden dejar en función de W? También se puede. Todo se puede en esta vida, ¿verdad, Daphne? Bueno. Y ahora, pues yo debo de determinar todavía D y W. Entonces tomo en consideración mi ecuación B, que es la parte de balance de materia específico. Me voy también de forma directa. Me dice que tengo que considerar F y XF. ¿Cuánto vale F otra vez? 100. Es lo que vale, repitan. Vale 100. 100 mol sobre hora. Pero todo esto que se multiplica por la composición de F, que es la composición de la alimentación. ¿Cuánto vale? Como es una composición equimolecular, entonces entra 50% de heptano y 50% de octano. Es igual. ¿Cuánto vale D? Mande. No lo sé. ¿Cuánto vale XD? Más. ¿Cuánto vale W? No lo sé. ¿Cuánto vale XW? Ahí está. Ahora, evalúo. ¿Cuánto me da aquí, de este lado? ¿Cuánto me da acá? ¿Cuánto me da? Y ahora, ¿qué hago? Sustituir. Para seguir avanzando, pues yo puedo optar en sustituir el valor de D por la ecuación C. Hago una simple sustitución. Por lo tanto, 50 mol sobre hora es igual a 0.98. Y ahora un paréntesis grande donde se va a tener 100 mol sobre hora menos W. Todo esto nuevamente multiplicando. Y todo eso más 0.05 de W. Por lo tanto, evalúo y me sigue quedando 50. Igual, ¿a cuánto me da a evaluar esta parte? 98. ¿Cuánto me da el otro? Menos. Más. Y ahí ya puedo determinar W. ¿Cuánto vale W entonces? 3. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto le salió W? Arumi. A ver, 61.29, muy bien. 61.29 mol sobre hora.
¿Y cuánto vale entonces D? Muy bien. ¿Cómo sé que vale D? Pues voy a tomar la ecuación C, ¿no? Ya nada más voy a sustituir W y entonces me tiene que dar 48.3871 mol sobre hora. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya aquí tengo el valor. Ahí está. No sé cómo trazarlo. A ver si lo pueden cerrar. A ver si queda algo así. Ahí está. Ahí están los valores. Y ahora bien, ¿qué sigue? Después de esos valores, yo debo de considerar, me voy acá arriba, y yo tengo que determinar cuánto va a valer L y cuánto va a valer V. Entonces, hay que determinar L y hay que determinar V. ¿Cuál sería el balance general para determinar L o V? ¿Cómo quedaría el balance? Ahora nada más voy a trabajar aquí. Voy a borrar todo esto para que se vea libre. Se vea un poquito libre toda esta parte. A ver, ¿cómo plantearían ustedes la ecuación para determinar L y V? Recuerden, miren, que V se encuentra aquí, D se encuentra aquí, y L, pues en este caso, es lo que está líquido. ¿Cómo quedaría entonces la ecuación? Estamos trabajando aquí ahora. Recuerden que un sistema, yo lo puedo plantear, por ejemplo, todo esto es mi sistema. Ay, me salió bien bonito. Pero ahora mi sistema también puede ser este. Según la porción del universo, que has dicho así se define el sistema. Sistema es una porción del universo para su estudio. Entonces mi universo era todo esto. Ese era mi sistema. Por eso el balance general quedaba así. Entrada igual a salida. Ahora yo quiero determinar cuánto vale L, cuánto vale V. Y yo sé que las corrientes de L y V se encuentran aquí. Entonces ahí sería mi universo. ¿Cuáles son mis entradas? ¿Cuáles son mis salidas? V, ajá. Igual, ajá. ¿Van bien, van bien? V es igual a D más L. Entonces la ecuación quedaría, para determinar eso, sería otro balance, ¿verdad? Bueno, un mini balance. Bueno, sería un balance de una porción del sistema de destilación. Entonces, aquí podemos determinar, a ver si aquí lo voy a aplicar, mire. Balance de materia general, pero en el condensador. Entonces quedaría V es igual a L más D. Y voy a aplicar, esa sería la ecuación, a ver, nos quedamos ABC, sería la D, ABCD. Aplicando la ecuación D, ¿cómo quedaría, cuáles serían los valores de V, L y D? También podríamos proponer un balance de materia general del condensador, pero específico. ¿No? ¿Sí? A ver, háganlo, me dicen cuánto da V o cuánto vale L, porque D ya lo conocemos. ¿Cuánto vale V? ¿Cuánto vale L? Aplicando la ecuación D. Aquí la vamos a poner. Aplicando
Así es. Cuando también L sobre V, ¿cuánto vale? 3/4. Esa información también les va a servir. Muy bien pensado, así que aplíquenlo. Aplicando la ecuación D. A ver, si yo les pregunto ¿cuánto vale V? No saben, ¿verdad? Entonces nada más le enunciamos. Así quedaría, mire. V es igual. ¿Cuánto vale L? ¿Cuánto vale L? No lo sé. ¿Cuánto vale D? 48 mol sobre hora. ¿Y de ahí qué se les ocurre? A ver, ¿qué se les ocurre? Despejar alguna, ¿no? ¿Cuál quieren despejar? Pues ya está despejado, de hecho. Pues ya está despejado, güey. Entonces necesitamos el valor de L. ¿Y cómo determinamos L? Pues con el dato de reflujo. ¿Cómo dice el reflujo? Reflujo es igual a ¿qué? A L sobre V es igual a 3/4. Entonces yo de aquí, yo puedo saber cuánto vale L. ¿Cómo quedaría? Por V. Es decir, L es igual a 0.75 de V, ¿sí o no? Y esta la vamos a llamar ecuación ABCDE. Y ahora ya podemos sustituir la ecuación E en la ecuación V. Entonces, V es igual a 0.75 de V más 48.3871 mol sobre hora. Por lo tanto, ¿cuánto vale V? ¿Cuánto les da V? ¿Cuánto? Ah, caray. Bueno, entonces, ¿cuánto vale V? ¿Cuánto le dio, señores, jóvenes? Punto 54. Muy bien. Mol sobre hora. Y ahora entonces, ¿cuánto vale L? Porque ya tenemos V. 145. Muy bien. 195. 145.1613 mol sobre hora. Perfecto. Chequen en lo demás, por favor. No solo copiemos. ¿Cuál? Nada más se sustituye para obtener L. Ahorita lo menciono aquí para que quede en el video. Para obtener L, nada más agarro esta ecuación. Puede ser esta o puede ser esta. Es las dos. Una que está en fracción y otra que está en decimal. Si lo quieren ver así, pues tomen esta porque se enuncia como ecuación E. Bueno, entonces si se dan cuenta yo ya tengo W, ya tengo D, ya tengo V y ya tengo L. Y con esa información yo puedo escribir algo que no les he comentado, pero lo vamos a considerar ahorita, algo que se llama ecuación de la línea de operación. Ahí se llama ecuación de la línea de operación. Y aquí es donde viene su distintivo. Ecuación de la línea de operación de la sección. Y como estamos trabajando en la parte de arriba de la torre,
y del plato de alimentación hacia arriba de la torre es la zona de rectificación o zona de enriquecimiento, o también denominado como sección de rectificación o sección de enriquecimiento. ¿A qué quiero llegar con esto? Que entonces, a ver qué pasó aquí. Entonces, con los datos de W, D, V y L, yo voy a describir la ecuación de la línea de operación de la sección de enriquecimiento, lo que se denomina como loce, así lo podemos definir. Entonces, pues podemos poner expresión matemática de línea de operación de la sección de enriquecimiento o loce. Y esa ecuación pues obviamente ya está dada, ya viene en los libros. Como ecuación general dice que se tiene yn, así es como se lee, yn es igual a L sobre V que multiplica a X n menos 1 más D sobre V, y todo esto multiplicado por X D. Por lo tanto, ¿cómo queda entonces la ecuación? Jóvenes, sustituyan los valores y me dicen cuánto les da. Nada más sustituyan los valores y evalúen esto, donde están las ecuaciones, digo, donde están las variables. Esto déjenlo, esto todavía no lo vamos a trabajar. Nada más, déjenlo solito. Esto sí lo pueden evaluar. Esto déjenlo solo porque esto no lo pueden evaluar. Pero todo lo demás sí lo pueden evaluar y me dicen cómo les queda la ecuación. Eso, hasta ahí vamos bien. ¿A poco le da cerrado el punto? Sí, de ahí era 0.75x menos 1 y de ahí da más 0.25 por x. Yo tengo otro dato. ¿A poco sí, Dalia? Sí da punto. Entonces yo me equivoqué. A ver, vamos a hacerlo aquí. D vale 48.3871 entre 193 puntos. Años haciendo esto. Es que son los decimales, para que vean que son los decimales. No pasa nada. Alguna vez me tenía que equivocar. Alguna vez. Hoy fue el día. Y quedó grabado. En mi vida. Ya me voy a empezar a equivocar de aquí. Ya perdí el tono aquí. No, ¿por qué va a quedar XD? ¿Por qué va a quedar XD si ya se multiplicó, no? ¿Por qué? Ahora sí. Ahí está. Sabía que no podía copiar en ustedes. Sí, ¿qué dijeron? Ahora sí salimos. No la salimos.
Y yo aceptando eso, que quede grabado que ellos se habían equivocado. Pues sí, porque me hicieron dudar. Ya ven que sí hacen dudar ustedes. Serían buenos para hacer otra cosa, no para dudar. Sí, dan. Sale. Bueno, y ahora tenemos expresión de loce. Y ya para continuar aquí, hay que obtener la expresión de losa. De hecho, es lo que continúa, expresión de losa. ¿Y qué es la expresión de losa? La ecuación de la línea de operación de la sección de agotamiento, es decir, del plato de alimentación hacia abajo. Nada más que déjenme ver. Entonces, ¿cuál es la expresión? La expresión de losa queda así, miren. Ahorita vamos a obtener todos los valores, pero la ecuación es la siguiente. Expresión de la línea de operación de la sección de agotamiento. Y es muy parecida a la del loce, pero solo que dice YM es igual a L' sobre V' por XM a la menos 1 más W sobre V' por XW. A ver, ¿qué es L'? Bueno, si tomamos en consideración que la ecuación de losa es todo esto, la pregunta es, ¿qué valores conozco de ahí? Sí, mejor vamos a preguntarnos ahí, de ahí vamos a partir. W y XW. Es decir, me hace falta la L' y me hace falta V', ¿no? La pregunta es, si nos vamos a la parte de arriba, para ustedes, ¿cuál sería V'? Bueno, sería L' primero, perdón. ¿Cuál sería L'? Para ustedes, ¿cuál sería L'? A ver, sabemos que L es prácticamente lo que entra o regresa aquí, ¿sí o no? Y sabemos que D es lo que sale para acá. Y sabemos que V es lo que entra acá. ¿A quién le vamos a llamar L'? A ver. ¿Cuál de abajo? Porque dicen de abajo, pero no entiendo. ¿O cómo determino L'? A ver. Antes, seguimos, vamos a empezar. L' quedaría de la siguiente manera. A ver. Entonces, eso también lo podría establecer acá arriba, pero yo no tengo espacio. A ver. Igual y lo puedo bajar todo esto, pero va a quedar... No, lo voy a poner acá abajo. L' quedaría de la siguiente manera. L' es igual... Bueno, igual puedo hacer así. F, para que se explique un poquito mejor, F es mi alimentación, es mi entrada. Sí, es mi entrada. Es igual a... Pues... a lo que está saliendo, que es L' menos L. Así es como quedaría, porque no le veo de otra manera. Ahorita les explico, es que estoy tratando de... Es que tenemos que buscar la definición. Porque de acuerdo a este libro, hay que darle la parte de la
del agradecimiento, ¿no? O contojo, nos da a entender entonces que L' es un líquido, está en estado líquido, pero ese líquido que se encuentra entre el plato de alimentación y la parte inferior de la torre, porque ahí se está depositando los líquidos. Entonces mi sistema a estudiar sería del plato de alimentación hacia abajo, esta partecita. Y entonces L' va a ser igual a entradas igual a salida. Entonces todas las entradas para formar L' es la alimentación que está entrando, ¿sí? Que va a ser parte de L', pero también L que es parte del reflujo. Entonces por lo tanto queda L' es igual a lo que entra como alimentación más lo que entra como parte de lo que es el reflujo, en el cual es L nada más. Entonces de esta manera yo ya puedo establecer, y borro esto, incoherencia, y ya puedo decir, bueno, balance de materia general para L'. Y entonces quedamos que L' es igual a F más L. A ver. Ajá, L más. Entrada es igual a salidas. Aquí, de hecho, si lo queremos ver desde el punto de vista de entradas igual a salidas, sería esto, miren. Sería al revés. Entrada, F más L, igual a salida, L'. Pero es lo mismo. Desde el punto de vista como yo lo quiera ver, lo puedo resolver. Bueno, entonces para determinar L' yo necesito conocer F y L. ¿Qué conozco? ¿Conozco F? Sí. ¿Cuánto vale F? A ver. Por lo tanto, sustituyendo y aplicando sería F vale 100 moles sobre hora, ¿no? ¿Cuánto vale L? 145. Ah, sí lo conozco también. 100.1613 mol sobre hora. Y esto es igual a L'. Por lo tanto, ¿cuánto vale la prima? 100, 200. Mol sobre hora. Entonces, hasta que esto es lo que vale la prima de L, la sobrina. Ahora vamos a ver la sobrina, no la prima. Y ya tenemos L, ahora nos falta establecer V. ¿Cómo establecerían V? A ver, entonces vamos a hacer un balance de materia general para V'. Pues vamos a ver aquí qué dice en V', ¿no? A ver qué dice. V' es igual a L menos W. Bueno, pero a ver, vamos a ver por qué V' es igual a la L' más W. ¿Qué dice? Ah, menos. Ah, sí, menos. Menos. A ver. L' menos W. ¿Qué nos dicen con respecto a V'? El caudal molar por debajo de la entrada de alimentación vendrá dado por el caudal molar. O sea, el caudal molar, en este caso V', así es como le llaman, caudal molar, y el otro es el caudal molar de líquido por encima de la alimentación.
El caudal molar del líquido por debajo. Ah, no. L' es caudal molar del líquido por debajo de la alimentación. Y V' es el caudal molar de vapor por debajo de la entrada de la alimentación. O sea, que sigo trabajando aquí. Aquí sigo trabajando. Aquí voy a encontrar V'. A ver, les explico ya para terminar este punto y ya nada más que la parte de la ecuación. V' lo voy a entender de la siguiente manera. A ver, sabemos que al decir V es que está en forma de vapor, ¿sí o no? Es lo que está saliendo. Vamos a llamarle entonces ahora, vamos a estudiar la parte superior de la torre. Aquí es donde vamos a encontrar, voy a borrar tantito esto. Voy a poner acá arriba, es lo mismo pero acá. Y ahí tengo V'. Ahora estoy trabajando en la parte superior de la torre, del plato de alimentación, en la parte hacia arriba, hacia la parte superior de la torre. Entonces, ¿qué tengo en este caso? Cuando yo hablo de vapor, se supone que es lo que se está transformando de fase líquida a fase vapor, es lo que está emigrando y que se está destilando. En este caso, yo lo puedo considerar como una entrada o salida, según desde el punto de vista que yo lo vea. Pero ¿de dónde proviene? Proviene de lo que yo tengo de L', o sea, del reflujo que yo tengo aquí en estado líquido. Aquí la pregunta sería, ¿cuánto vapor está emigrando de la solución de mi mezcla binaria? Pues lo que yo tenga como L' de líquido, menos lo que me vaya a quedar. O sea, lo que se va a convertir en vapor es todo lo que yo tenga de líquido acá adentro, menos lo que me vaya a quedar, menos el flujo en este caso de residuo. ¿Sí? Porque imagínate, yo tengo aquí una mezcla binaria, ¿cuánto me queda en mi mezcla una vez que se evapore? Pues hay una diferencia de lo que se ha evaporado menos lo que yo tenía. A ver. Por eso, tenemos su V. Este es su V'. Entonces va a ser lo que esté entrando, según lo que me están indicando aquí. Esto sería lo que se convierte en vapor. Esto es lo que yo tengo como caudal molar líquido, menos lo que vaya a quedar como residuo. Eso es prácticamente lo que me está diciendo. Entonces, ¿de aquí qué conozco? ¿Qué conozco, jóvenes? L', vale, entonces. Bueno, ¿cuánto valdría ya V'? ¿Cuánto vale? 193. Entonces, la ecuación, ¿cómo quedaría? Ya nada más hagan la ecuación para que aquí quede el video. Queda como 1.2666 XM-1 Ajá. más 0.0373. Menos, a ver otra vez. Más. No puede ser más. No puede ser más. Dice W. Ah, es que ahí le puse más, sí, cierto. Sí, pues aquí está el error, aquí está el error. Es menos, perdón. Menos 0. Así, ¿no? Y ahí está, esta es la ecuación del OCE. Digo, la ecuación del OSA. Y ya terminamos. Ya pueden salir.